Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, hoy tenemos un título muy sugerente en relación a México. Vamos a hablar hoy de México. Tengo el perro que está bebiendo agua, así que no os asustéis. Y el título de hoy es Cosas del Gobierno de México, AMLO, en este caso, antes Manuel López Obrador, a tener en cuenta. Vamos a empezar con todo esto. Vamos a dar un cambio y una vuelta de tuerca, a todo lo que está ocurriendo en México, porque creo que es importante. Estuvimos hablando de México ya hace un tiempo sobre el tema de la caravana de migrantes de México. Estuvimos hablando de diferentes facetas de lo que ha ido ocurriendo en México. Pero antes de continuar, quiero agradeceros a todos los comentarios, a todos los amigos que habéis hecho comentarios positivos del vídeo anterior. Ya sabéis, cumplimos 4 años en el canal y bueno, pues ahí os he dejado un poquito de todo y sobre todo muchas gracias por los comentarios tan bonitos y tan positivos que me han gustado muchísimo. Es la primera vez que en un vídeo no me insulta a nadie. Bueno, el señor López Obrador, México. Opinión. Esto hay que dejarlo claro y sobre todo mandar reflexiones a nuestros amigos de México que estáis evidentemente en México y los amigos mexicanos que estáis aquí, que me habéis dicho desde aquí. Rafa habla de lo que está pasando en México y hagamos un análisis conjunto de todo lo que ocurre. Este vídeo va a ser muy cortito. Sabemos que López Obrador tomó posesión pues, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, y sacar una conclusión de lo que él ha podido hacer de bueno y de malo, pues es muy precipitado, es súper precipitado. Pero sí se puede ver los derroteros que puede llevar un presidente y cuáles son sus ideologías y qué es lo que le impulsa y qué es lo que le mueve y qué es lo que va a llevar a cabo. Esto es muy importante. Esto se vio aquí en España, se vio aquí en España con el presidente del gobierno que vamos a dejar de tener. Y creo que se le vieron bastante bien pues, sus intenciones. De hecho, ha estado aquí el presidente de aquí de España aprobando decretos ley, rápido, 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 que me voy. Y esto pues está acarreando una serie de problemas. Y luego ya no solamente, sino la limpieza histórica que está intentando hacer, ¿vale? Para que no se hable del Partido Socialista de antes de la Guerra Civil Española. Que mañana concretamente hablaremos de esto, de la Guerra Civil Española, de la Guerra Civil, de la memoria histórica, de todo lo que está pasando de la República Española cuando la Segunda República. Es decir, vamos a hablar de todo esto y os vais a quedar alucinando porque se está mintiendo mucho. Y aquí es donde vamos. Sabemos que el partido político de López Obrador pues es un partido muy de corte socialista, esto no hay que ocultarlo, es de corte socialista, pero aquí hay que hacer una pequeña advertencia. No el socialismo progresista de los años 80, o por lo menos de los años 80 o 90, o 70, 80, 90 en Europa. No. Yo creo que ese proceso en México no ha acabado de cuajar. Y el señor López Obrador ya se ha lanzado al hiperespacio y creo que va a tener, pues, cosas que va a tener poca aceptación por parte de la ciudadanía mexicana. Por ejemplo, no ha quedado claro el por qué se canceló el aeropuerto de Texcoco, si es por corrupción, caso que fuese por corrupción, porque no se iba a efectuar correctamente en el sitio más correcto, etcétera, etcétera. Pues bueno, no han hablado de responsables y no está muy claro, ni han aplicado sanciones. Esto ha quedado en el aire. Y esto es sonado en Europa, ¿eh? Esto, tú es que hablas sin saber. No, esto se ha hablado en Europa.
Y en España, porque es un aeropuerto que se iba a construir de los más grandes del mundo. Si fuese pues un aeropuerto de estos de tercera división, pues dices, bueno, pero esto ha sido noticia en Europa y sobre todo en España. No penséis porque aquí en España se sigue mucho todo lo que hay en Latinoamérica. Bueno, no hay una evaluación de proyectos serios sobre, por ejemplo, los proyectos de Santa Lucía, ni tampoco sobre el Tren Maya. Si se ha estado criticando todos estos gobiernos anteriores, es que no siempre había transparencia en la obra pública y este gobierno, pues debe de ser más transparente en sus proyectos también, ¿no? ¿Qué os parece? Esto no está tampoco muy claro. Ya habéis tenido cola, con esto de los trenes. Vamos a Pemex, no va a ser menos. No vamos a dejar aquí títeres con cabeza. Pemex hereda importantes problemas en sus finanzas, que esto ya lo sabéis vosotros de años anteriores, pero no se ve ningún plan claro de acción para mejorar en este tema. Todo ha quedado en el aire. Y esto es un tema que Pemex debe de solucionar. Yo digo una cosa. México tiene petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Dónde va esto? ¿Cómo va? ¿Cómo van las finanzas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se ha descuidado la calidad técnica en áreas importantes del sector público. Todo lo que habéis visto años anteriores en el sector público, pues ha estado de aquella forma. Él habló de mejorar esto y no se han visto resultados. Si no, podéis ver cifras y datos oficiales. Bueno, una de las cosas que hay carentes, ¿no? Carentes, que es el diálogo para impulsar, junto con la iniciativa privada, apoyos que impulsen la creación de nuevas empresas, la investigación y la innovación. Os voy a decir una cosa. ¿Sabéis cuántos técnicos ingenieros mexicanos? Esto me asombró mucho, pero no por nada en especial, sino que me asombró de buena manera, me alegró. La cantidad de ingenieros que hay fuera de México, pensarlo. Muy importante. Muy importante. Bueno. Más cositas, más cositas. ¿Cómo se piensa mejorar la calidad educativa? Aquí es donde quiero ir yo. Aquí es donde quiero ir yo. Ojo con esto de la calidad educativa, ¿eh? Porque aquí en España ya lo hemos sufrido durante 25 años. Se han inventado una historia de España que cuando sales fuera de España te preguntan, ¿y usted de dónde ha sacado eso? Porque eso es mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con la educación. Porque más que educación, lo que ha ocurrido en España con estos gobiernos socialistas, que no son socialistas, no son progresistas, son sorosistas, son sorosistas. Pues lo que están haciendo es adoctrinar y mediante la educación realizar un separatismo, pero gradual. Es más, yo os voy a decir una cosa. Aquí, donde vivo yo, España, Andalucía, ya sabéis los de México, los que estáis fuera de España, que España se divide pues, por comunidades autónomas y sus comunidades autónomas por provincias, sus provincias por comarcas y sus comarcas pues, por cabeza de partido, etcétera, etcétera. Pueblos, ¿no? Pueblos, ciudades, etcétera. Bueno, a un niño que estudie en Andalucía no le preguntes nada de Galicia. Y vosotros, que sois mexicanos, diréis, bueno, pero si Galicia es España, ¿por qué un niño andaluz no sabe nada de Galicia? Tú le dices dónde está el río Miño y te van a decir que no tienen ni pajolera idea. ¿Por qué? Porque aquí en Andalucía se ha adoctrinado para que los niños andaluces no les importe un pimiento lo que pasa fuera de Andalucía, cuando todo es territorio nacional. Es más, cuando yo era joven se aprendían cosas de historia y de geografía y de cosas en educación básica, donde
tú tenías que aprenderte cosas como los ríos, las montañas, los montes, las cordilleras, el valle tal, el valle cual, pa' aquí, pa' allá, pim, pim, pim. Y sabías cosas de toda España, la historia de los reyes católicos, los godos. Y eso parece que es como que, eso es antiguo, es arcaico. Pues claro, tío, es historia. Pero como que hablar de la historia de el país es algo malo. Ojo con esto, con los amigos de Soros, con los amigos de Soros socialistas, que lo que quieren implantar es esto. La separación educativa. Es decir, un niño que estudie en cierto estado de México y otro niño que estudie en otro estado de México, pues quizá la educación de aquí 15 años pues sea muy distinta. Pues esto es lo que se ven hacer un poco en España y es lo que se quiere implantar a través de los amigos de Soros. López Obrador también es amigo de Soros, porque vosotros diréis, ¿ah, sí? Claro, claro que sí, es amigo de Soros. Todos los gobiernos socialistas o de corte socialista o de corte más o menos igual, pues son amigos de Soros y lo que hace es seccionar, dividir a la población. Y de hecho es lo que os va a ocurrir, es lo que os va a ocurrir. Así que mucho cuidado, amigos, en la educación, ¿eh? Porque por lo menos yo, la educación de mi hijo o de mis hijos, importante. Vosotros que la mayoría de las personas que veis estos vídeos, que veis mi canal, pues tenéis cierta edad y yo sé que tenéis hijos, muchos, porque me lo comentáis en diferentes fuentes, ¿no? O sea, en las redes sociales, en Facebook, por WhatsApp, me lo comentáis. Ojito con esto. Otro punto es que se sigue, porque hablamos del gobierno anterior. No, estamos hablando de este, de México, ¿eh? Pues bueno, siguen sin aprender que las malas decisiones, por lo normal, por lo regular, tendrán costos para la población. Ya sea vía inflación o con mayores tasas de interés. Cuidado con esto, porque el coste de la vida todavía puede subir más. Escúchame una cosa, amigo de México. Date cuenta que con esto de abrir fronteras, que es lo que os está pasando, aquí ya ha pasado y de hecho ya se está intentando frenar por diferentes partidos políticos, no uno. Todo el mundo dice, no, es que Vox quiere eliminar, no, el Partido Popular y otros partidos españoles también quieren tener una migración regulada, unos emigrantes o migrantes, que haya una regulación de los extranjeros. Es evidente, yo no puedo ir a México a vivir de la sopa boba y que encima el gobierno vuestro me dé una paga, me dé una casa, me dé, pues, para pagar la luz eléctrica, el consumo eléctrico, el agua y algunas necesidades. Porque vosotros diríais, oye, ¿qué hace el español este aquí? En cambio, la población mexicana está sufriendo. Y vosotros sabéis que hay zonas donde se está muy desfavorecido en México. Lo sabéis vosotros, lo sabemos todos. A mí me hace gracia, sobre todo cuando se dice, bueno, pero vosotros los pinches culeros españoles, huevones, ¿no? ¿Qué saben de México? Pues mucho más que tú de mi país, porque nosotros estamos al tanto de esto. Nosotros estamos muy al tanto de lo que ocurre en Latinoamérica. Evidentemente hay, pues, unos países que se conocen más su política, otros menos, porque quizás su gobierno pues no te permite meter más el hocico en cuanto a temas de prensa, pero por lo normal se sabe lo que pasa en Chile, se sabe lo que pasa en Argentina y cada vez que hay una catástrofe, pues aquí en España se envían ayudas humanitarias y los bomberos españoles y, en fin, muchas cosas para allí, para Latinoamérica o México, donde sea, para ayudar. Fíjate tú si estamos comprometidos con Latinoamérica. Es muy curioso, ¿verdad? Bueno. La migración, ¿qué os parece? Sabéis que todos estos que están desapareciendo, los migrantes, que ya no son hondureños, que hay de todo, que aquí ya hay de todo, que al principio eran hondureños, antes eran haitianos con la catástrofe que ocurrió en Haití. Eso es un tema que hay que hablar, porque en Haití está ocurriendo una catástrofe.
humana, una catástrofe humana, y nadie se está haciendo eco de esto. Esto es un grave problema. Porque claro, Haití como no tiene nada, claro, México sí, tiene más cosas, ¿no? Pero Haití no tiene nada. La gente se está yendo a muchas partes de Latinoamérica. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema de los trasiegos, de los movimientos de las Open Society, de la sociedad abierta, de Soros. Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado. Así que, por el momento, el señor López Obrador pues no ha hecho ciertas cosas que sigue siendo más de lo mismo de lo que había con Peña Nieto. Más de lo mismo, ¿eh? Sigue siendo más de lo mismo. Yo entiendo que los diferentes estados en México, pues hay diferentes gobernadores, hay diferentes mandatos y que son como feudos. Es que esto ya, os digo la verdad, esto pasa en México, pasa en España, son como feudos. Porque ni el mismísimo gobierno central, en este caso el gobierno de la República Mexicana, puede tomar ciertas decisiones porque habrían consecuencias. ¿De qué tipo? No lo sé. Esto ocurre y tú lo sabes que ocurre en México. Además, la cantidad de noticias que están ocurriendo, que se están dando a nivel mundial y políticos asesinados, desaparecidos, tal, y evidentemente lo que no se quiere es este tipo de cosas, ¿no? Pero no hay un gran cambio sustancial y parecía que este señor prometía mucho, pero en realidad se está quedando a medio gas. ¿Qué pasa con los gobiernos de México, amigos? ¿Qué está pasando? Desde hace 15, 20 años, que es lo que yo puedo hablar, y sobre todo de estos últimos 6, 7 años, puedo hablar todavía más en relación a lo que conozco, pero ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en México? En fin, dice, estás quedando muy mal con lo que estás hablando. Bueno, pues si no te gusta, lo siento mucho, no puedo hablar así porque no soy mexicano. Bueno, pues porque tú lo digas, claro que puedo hablar así con los datos que están sacando desde México, datos oficiales del PIB, datos de Pemex, datos que afectan al mercado americano. Por supuesto que puedo hablar y por ende al mercado europeo, con lo cual podemos hablar tranquilamente. Y yo siento mucho que Elena Martínez, amiga, pues que te hayan bloqueado directamente y que no te guste lo que estoy diciendo y que ejerzas tu buena práctica del fascismo, que es no dejar expresarse y no dejar hablar a las personas con datos, como estoy dando yo. Yo no estoy insultando a nadie, simplemente estoy dando una serie de pautas económicas y de pautas analizando lo que está pasando. Yo por mi parte, pues bueno, voy a dejar aquí el vídeo porque yo creo que se ha dicho bastante, se han dado unas pinceladas de lo malo. Pero también os puedo decir, si queréis, lo bueno. Mira, dedicamos 2 minutos. Venga, vamos a dedicar 2 minutos de directo. Venga, va. Pues bueno, parece ser que aunque no han existido castigos a responsables por la corrupción, pues bueno, ya sabéis que esto es una batalla que comienza a darse. Se está empezando a dar, pero que no arranca. ¿Vale? No arranca. Bueno, esperemos que sí. Existe el compromiso para mantener finanzas públicas sanas. Compromiso. Eso es bueno. En los últimos sexenios, la deuda pública mexicana, fíjate qué alegría os voy a dar, se ha duplicado, al menos existe la intención de no aumentar la deuda del PIB en México y se han comprometido en mantenerla alrededor, cuidado, del 46% del PIB. Ahora, amiga, vas y me lo cuentas. Esto es muy bueno. Por lo menos no vais a superar el 46%. Besado, lo damos, para los mexicanos. ¿Qué pasa? ¿Que los mexicanos no pagáis deuda pública o vienes aquí a molestar porque tú no la pagas? O quizá tienes influencia con algún gobernante.
Bueno, el anuncio que dio el gobierno junto a las autoridades financieras y el Banco de México para anunciar el programa que impulsó al sector financiero, pues bueno, es una excelente noticia. Mandan una señal clara de que hay un diálogo abierto entre las autoridades financieras y el gobierno para trabajar en conjunto para mejorar el sistema financiero, porque es caótico o ha sido caótico, ¿vale? Libertad de expresión. Parece que, bueno, hasta el momento, a grandes rasgos, no hay ningún tipo de censura hacia las críticas que se le hacen al gobierno. Esto podría ser una buena señal y es algo necesario para respetar las libertades que hay en México, relativamente. Se respeta la autonomía al Banco de México y una de las cosas es combatir el robo de combustible, que es una decisión valiente, pero se tiene que hacer tratando de que el impacto negativo hacia las personas sea el menor posible. Es decir, oye, combátelo, pero escúchame, la gente que ha estado robando combustible, pues bueno, habrá que darle un trabajito, ¿no? A ver cómo se puede hacer y cómo se puede paliar ese impacto negativo. Es decir, estas son medidas que se han tomado por parte del gobierno de López Obrador que han sido correctas, pero lo dejamos ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí. Bueno, yo no voy a tocar el caso Bar España, porque eso a mí no me importa un pimiento y de eso se ha estirado, ¿eh? Pero estirado todo lo que se ha podido, igual que las niñas de Alcácer, que ya ha prescrito el crimen, ¿vale? Yo no voy a hablar de esas tonterías, yo hablo de actualidad, yo hablo de actualidad para el futuro, amigos, cosas que han pasado, pues sí, os puedo hablar de historia, os puedo hablar de otras cosas, pero el caso Bar España, ¿y tú qué interés tienes por el caso Bar España? El mismo que pueda tener yo, es que a mí eso me da igual, ¿vale? Ni voy a hablar de los Anunnakis, ni de los Watching Nights, ni de los reptilianos, sino cosas que realmente son necesarias para avanzar en esta sociedad. Si nos estancamos en la conspiración reptiliana del Bar España y de las niñas de Alcácer, que Dios tenga a todo el mundo en su gloria, y os lo digo de verdad, que fue una tragedia, yo lo que no voy a hacer es leña del árbol caído sobre una tragedia. Me parece que dentro de mi carácter, los que me vais conociendo, pues esto no me lo permito yo a mí mismo, ¿no? Así que nada más, y los que criticáis a Pedro Sánchez, os apoyo, por supuesto, los que estáis criticando a Pedro Sánchez, pero me gusta sobre todo en México que hay una gran libertad, ¿no? Para hablar, ¿no? Hablar libremente de lo que más os gusta, ¿no? Así que nada más. En fin. Chicos, por mi parte, muchas gracias y como siempre nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.